Bueno, comenzamos nuestro recorrido tipo 6:30 de la mañana, ya que nos habíamos encontrado a las 6:25 todo el grupo en el Cailo Rosales. Ya nos dirigimos hacia el sendero, en la entrada nos dan las indicaciones, las prevenciones que deberíamos tener, las cosas que no podríamos llevar, la cantidad de kilómetros que íbamos a recorrer, entre otros. Llega el guía, que era quien nos va a dirigir en el recorrido total. Como meta teníamos llegar al sendero Las Mollitas y de ahí en adelante ya era como de más. Iniciamos el recorrido. Al principio era como más que todo escalera tipo en piedra y ya hicimos la primera parada con el guía, nos explica más o menos cómo fue tomar ese lugar y convertirlo en un sendero privado para cuidar y proteger los recursos que poseemos como seres humanos. Y bueno, nos hizo más o menos una charla sobre la prevención y el cuidado que debemos tener con aquellos recursos que poseemos. Ya luego dimos continuación al recorrido. Seguimos, era más que todo piedra, habían pues lugares más difíciles de subir que otros, unas piedras más altas, otras piedras más chiquitas, unas inestables, otras más estables. Eh, Seguíamos al guía, detrás del guía como en una fila india y pues él no podíamos ni sobrepasarlo y también en la parte de atrás el profesor asignó a una persona que no podíamos ir atrás de esa persona. Ya continuamos con el recorrido, fue bastante agradable, como muy tranquilo, me pareció a mí en lo personal bastante tranquilo y relajado. Ya mediante íbamos subiendo se iba sintiendo más la presión y pues nos íbamos cansando más. Ya hicimos la segunda parada, nos empezó a lloviznar y nos como que nos guardamos en un lugar que era un poquito más escondido y él nos explicó ahí más o menos sobre el páramo, que pues era el lugar más alto que tenía el sendero, y nos explica cómo pues los frailejones son quienes absorben el agua y pues luego son los que la dan como tal. Y nos hablaba sobre esa canción famosa, que la canción del frailejón, y nos decía que pues se salió un poquito de contexto porque lo que ellos trataban de dar es concientizar más, no como pues crear una canción que fuera pegadiza. Entonces, fue más que todo eso y ya nos explicó que íbamos para un lugar que era como nombrado sobre el mudo porque nos contaba que era pues bastante difícil el tema de pasarlo y nos dejaba pues mudos. Él nos explicó eso y mediante estamos ahí veíamos como la gente pasaba, subían, bajaban, corriendo, trotando y de todas las edades. Era pues increíble ver esa relación que existía entre naturaleza y el ser humano. Bueno, continuamos con el recorrido ya con la parte del mudo y pues la verdad sí nos dejó mudos a todos. Eran unas piedras bastante altas y pues fue divertido el proceso, pero sí fue bastante complicado. Al final ya seguimos subiendo, llegamos al sendero Las Mollitas, que era como la meta que teníamos. Comenzamos ahí otra conversación acerca de los recursos humanos, lo que poseemos, lo que tenemos, la relación que hay entre el ser humano y la naturaleza y el cuidado que debemos tener de nuestra tierra y pues de los cerros orientales, que es lo más importante y el tema clave de esta caminata, conocer la importancia y conectar más con la naturaleza. Continuamos con el recorrido, llegamos con el profesor a la conclusión de que íbamos a ir, nos reunimos todo el grupo y decidimos entre todos continuar con el recorrido. Fuimos ya a adentrarnos al páramo. En el momento en que entramos al páramo, se podía observar cómo pues el agua al estar en contacto con la tierra se volvió como barro y literal desde el primer momento estaba súper resbaloso. Eh, Fue bastante difícil tener una estabilidad o un equilibrio. En cualquier momento nos íbamos para el suelo y pues hubo más de una caída. En mi grupo pues hubieron como 3 caídas
y de mi parte yo también me caí, pero bueno, la experiencia fue lo más divertido. Continuamos avanzando y avanzando, veíamos las plantas eran como más abundantes y más, se sentía como más fresco. Ya lo que fue la parada que realizamos él nos dio como la última conclusión sobre la caminata, que vamos a lo mismo, entender la importancia de los cerros orientales y lo que poseen y lo valioso que son para nosotros, cuidarlos y protegerlos para que no lleguen a la extinción los recursos que tenemos. Ahí llegamos a la conclusión también con el profe de que ya debía irse para la clase, entonces debíamos bajar lo más rápido que pudiéramos y ya, nos dimos en la bajada, pues yo tenía bastante nervios por lo mismo, porque el barro pues era bastante y si en la subida había costado, en la bajada aún así también costó bastante. Ya en la bajada tuvimos que colaborarnos en equipo todos, nos ayudamos y pues ahí hubo como una división más grande entre aquellas personas que bajaron súper rápido, entre esos mi compañero Irán bajó con el guía, literalmente él nos cuenta como que el guía les dijo que había otro camino más corto, que era como más de piedras, un poco más difícil obviamente, entonces sintió la adrenalina en otro nivel, pero que al final sí fue pues mucho más rápido, ya cuando ellos bajaron, que ya nos sentían las piernas y pues fue algo increíble, pero la experiencia valió totalmente la pena. Ya lo que fue mi compañero Joel y yo nos quedamos ya como en el medio y ya con otro grupo de otras 3 chicas nos pusimos a bajar y ya bajamos. El barro pues sí fue bastante difícil, no voy a negar que hubo bastante resbaladas también, en la piedra también, pero en la piedra no era tanto como en el barro. Me gustó más el, el sendero de las mositas para abajo que el páramo hasta el sendero, la verdad. Y bueno, nos bajamos, ya en el momento en el que llegas abajo es como que súper chévere, súper bonito. La vista que tú veías en el sendero era increíble, la ciudad se veía totalmente, el cielo se veía hermoso y todo muy claro. Cuando íbamos subiendo recuerdo mucho que lo que nos hablaba el profesor en algún momento de una clase, que era como que uno ve la niebla, o sea, se veía mucha neblina y ya cuando ya íbamos como en el páramo, todo se aclaró y el cielo tenía los colores mucho más radiantes y más fuertes, como que todo lo podíamos observar muy fácilmente. Habían piedras súper grandes para tomarte unas fotos increíbles y el sendero en general fue muy bonito, me encantó la experiencia, nos encantó la experiencia como grupo, estuvo súper chévere y le agradecemos al profesor la importancia que le da a crearnos conciencia en todo lo que poseemos y pues lo más importante, el tema central de la caminata fueron los cerros orientales que son demasiado importantes. Hemos sacado de los cerros orientales cualquier tipo de material que nos ayude a construir la ciudad que hoy en día somos. Es ahí la base de nuestra ciudad, entonces es un lugar que debemos cuidar y proteger y concientizarnos, conectarnos. Y pues la reflexión que nos daba el profe es muy cierta, debemos caminar, conocer en qué lugar estamos, qué poseemos, qué tenemos, cómo protegerlo, cómo estar ahí constantemente como una relación naturaleza-ser humano. Y ya eso sería todo. Muchas gracias por nuestro blog o nuestro recorrido en el Sendero Las Mollas. Muchas gracias al profe por llevarnos y por la experiencia y por el aprendizaje. El grupo de nosotros está conformado por Joel Samuel Hernández, Dylan Jean-Pierre Murcia y Valentina Rivera Jaramillo. Muchas gracias.